La Voz de América presenta. Panel legislativo que investiga el asalto al Capitolio recomienda imputar al expresidente Donald Trump. Presidente Guillermo Lasso visita la Casa Blanca ante posible oleada de migrantes desde Ecuador a Estados Unidos. Texas despliega la Guardia Nacional en la frontera con México ante el fin del Título 42. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta semana con la audiencia final de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. El panel concluyó que el expresidente Donald Trump tuvo responsabilidad y recomendó al Departamento de Justicia formularle cargos criminales. Diva Lizeth Cash tiene más detalles. Diva, ¿cuáles son los cargos y qué viene de aquí en adelante? Yasmín, buenas tardes. Finalmente, así es, el comité destapó todas sus cartas y con decenas de evidencias, testimonios y cartas, argumentó al Departamento de Justicia por qué debe imputar cargos criminales al expresidente Donald Trump, un hecho sin precedente en la historia de los Estados Unidos. El comité dice que, sugiere imputar varios cargos, entre ellos obstruir un procedimiento oficial, conspirar para defraudar a Estados Unidos, incitar a una insurrección y conspirar para hacer una declaración falsa. Pero escuchemos algunas de las declaraciones o pronunciamientos de los miembros de este comité. El 6 de enero de 2021 fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder pacíficamente al siguiente. En reiteradas llamadas personales y reuniones en persona, Donald Trump presionó a los funcionarios electorales estatales y dijo a los legisladores que adulteraran los resultados oficiales de las elecciones. Y de esta manera, unánimemente los 9 miembros de este comité votaron a favor de esta imputación de cargos por parte del Departamento de Justicia. Además, el panel, este informe será publicado en 2 días y cabe la pena mencionar que este proyecto final se da a escasos días de que se instale un nuevo Congreso de los Estados Unidos, donde serán los republicanos que tomarán control sobre la Cámara de Representantes y probablemente esta célula investigativa sea disuelta. El comité ha obtenido evidencia significativa de que el presidente Trump tenía la intención de interrumpir la transición pacífica de transferencia de poder bajo nuestra Constitución. Yasmín, finalmente sobre la pregunta de qué viene ahora a pesar de estas recomendaciones, es potestad del Departamento de Justicia imputar o no estos cargos y ya el jefe de cartera Merrick Garland ha dicho que de acuerdo a las pruebas que se presenten se hará o se dispondrá a seguir y dar el último paso sobre esta investigación y es la imputación de estos cargos. Como tú lo dices, Diva Lizeth, está en manos ya del Departamento de Justicia o él es quien tomará la decisión y por supuesto nosotros continuaremos siguiendo esta noticia. Gracias por el reporte. A la Casa Blanca llegó este lunes el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso. El presidente Joe Biden interrumpió sus vacaciones para recibirlo y abordar la cooperación migratoria y de seguridad. Jorge Agobián nos acompaña en vivo con los pormenores. Jorge, adelante. Yasmín y toda la audiencia del Mundo al Día, pues sí, esta reunión duró 1 hora, estuvieron allí presentes los principales miembros de los gobiernos de los 2 países, entre ellos los cancilleres de Ecuador y el secretario de Estado de Estados Unidos. El tema principal, el de seguridad. El presidente Joe Biden invitó a su homólogo ecuatoriano a trabajar juntos en programas de financiamiento conjunto sobre el tema de seguridad y sobre el tema de las cárceles en Ecuador, destacando la actual crisis de seguridad que existe en el país sudamericano, además del número récord y el incremento del narcotráfico en ese país.
Hemos logrado avances históricos en materia de migración y esta tarde discutiremos cómo podemos profundizar nuestra seguridad y nuestra asociación económica aún más de lo que es ahora. Eso incluye nuestros nuevos programas de inversión conjunta que abordan las necesidades de seguridad del sistema penitenciario de Ecuador, su sector judicial y su seguridad marítima. Otro de los temas principales durante este encuentro fue el migratorio. Ocurre en un momento clave para Estados Unidos y también para la región. Desde aquí, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa o la portavoz del presidente Joe Biden dijo que la diplomacia funciona, haciendo referencia a programas conjuntos entre Estados Unidos y otros países para restringir la migración en la frontera sur de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano habló al salir de la reunión y dijo que ese fue uno de los temas principales y habló sobre la migración venezolana en su país. Escuchemos. Hemos hablado de migración y a la migración como consecuencia de problemas de la economía en muchos países de América Latina y hemos ratificado nuestro compromiso de seguir apoyando, como lo hemos hecho, al fenómeno migratorio, especialmente de Venezuela en Ecuador. El presidente Lasso no mencionó el número récord de ciudadanos de su país que han ingresado a Estados Unidos de manera irregular durante el año 2022. Esta reunión y sobre todo el tema de migración ocurre en un momento clave, como lo decía al principio, pues el próximo miércoles 21 de diciembre se terminará el título 42, una medida que deportaba de manera inmediata a los migrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que se mantendrán las deportaciones si las personas que llegan a la frontera no tienen la documentación o han sido perseguidos en sus países de origen. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, y justamente a 2 días de que expire el título 42, varios estados republicanos le están pidiendo a la Corte Suprema que frene la derogatoria del mandato. El gobernador de Texas es uno de ellos y desde ya ha establecido nuevas medidas de contención en la frontera. Laura Sepúlveda nos amplía. Camiones atravesados para fungir de muro fueron dispuestos por la gobernación de Texas para contener a los miles de migrantes que desde hace más de una semana se aglomeran en puntos de cruce fronterizo. Además de estas barricadas de contenedores, estamos construyendo más muros fronterizos y cercas de alambre de púas. Desplegamos la Guardia Nacional a través de la frontera para hacer retroceder a los inmigrantes ilegales. Asignamos al Departamento de Seguridad Pública para arrestar a inmigrantes ilegales en Texas. Declaramos a los cárteles como organizaciones terroristas. Migrantes aguardan pacientemente a su turno para presentarse ante autoridades migratorias estadounidenses. Desde el principio dije que podía decretarlo cuando sintiera que los solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros y realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros, ya que tenemos cientos y cientos en las calles y esa no es la forma en que queremos tratarlos. Las autoridades de la ciudad fronteriza de El Paso calculan que reciben un promedio de 1,700 migrantes a diario. Algunos llegan a puntos fronterizos solicitando protección y otros cruzan la frontera sin someterse a registro alguno. Temperaturas de 7 grados bajo cero se registran en medio de un invierno que para muchos es algo novedoso. El alcalde de El Paso considera que el clima los pone en riesgo y por eso decretó un estado de emergencia. Siento demasiado afligido al ver que otros seres humanos igual que yo, solo porque tienen otra nacionalidad, tienen la oportunidad de ingresar y nosotros no. Nosotros también somos seres humanos igual que ellos. No sé por qué las leyes son para unos y para otros no, la verdad. Por su parte, organizaciones pro-inmigrantes se unen a lo largo de la frontera para reunir ayudas y ofrecer albergue a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. También en la frontera entre Arizona y México reina la incertidumbre en torno al título 42. La comunidad migrante teme que a último momento cambie la decisión y se prolongue la medida que les ha impedido por 3 años pedir asilo en Estados Unidos. Paula Díaz con el reporte. Organizaciones inmigrantes en Arizona esperan con cautela que el título 42, la medida que permite deportar a los migrantes en la frontera para evitar la propagación del COVID-19, termine este 21 de diciembre tras permanecer en vigencia 2 años y 9 meses. Sí hay mucha emoción, pero al mismo tiempo hay mucha prudencia porque ya a lo largo de estos 2 años, 9 meses, hemos aprendido, tanto ellos como nosotros, por la mala, que cualquier cosa puede pasar.
El activista afirma que el Título 42 no está protegiendo a los ciudadanos en Estados Unidos de contraer COVID, pero sí deja a cientos de migrantes que huyen de violencia y persecución en sus países vulnerables a secuestros y abusos en las ciudades fronterizas. Y a falta de un acceso legal, en la desesperación con la que están llegando a la frontera, la situación irregular es lo que está explotando el crimen organizado. El fallido intento del proyecto migratorio bipartidista presentado por la senadora de Arizona Kyrsten Sinema y el republicano de Carolina del Norte Thomas Tillis, que proponía extender el Título 42, un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización para los 2 millones de Dreamers, crea más dudas sobre lo que puede hacer el gobierno federal ante la masiva llegada de migrantes. Definitivamente hay incertidumbre en Arizona y en la frontera porque no se sabe lo que va a pasar y más es pues la gente que está viviendo esto, la gente que está en Nogales, Sonora. Mientras tanto, en ambos Nogales, las autoridades coordinan esfuerzos para prepararse ante una llegada masiva de migrantes a la línea fronteriza en los próximos días. Paula Díaz, Voz de América. Nueva York lanzó un programa de cuidado gratuito infantil para familias indocumentadas. Tramitar sus permisos de trabajo pueden tardar años y a algunos grupos les preocupa que el programa promueva la migración ilegal. Ángela González nos trae los testimonios. Desde enero de 2023, las familias indocumentadas podrán acceder a subsidios para el cuidado de al menos 600 niños con edades entre 6 semanas y 13 años de edad, bajo la iniciativa NYC Promise. Esto es una solución inmediata al cuidado de niños, para que los padres puedan tener más opciones para por ejemplo, entrenarse. Nosotros tenemos eso como experiencia de que proveemos entrenamientos de OSHA y ellos no tienen dónde dejar sus niños. La Colmena es una de las organizaciones a cargo de la distribución de estos subsidios. Yo creo que el inmigrante tiene derecho a trabajar. De hecho, nosotros trabajamos con jornaleros y jornaleras y es totalmente permitido hacer una jornada de trabajo. El programa cuenta con $10 millones y es un alivio para los nuevos migrantes, según dijo el alcalde Eric Adams. Tuve la suerte que mi mamá lo pudo cuidar a mi hija, pero yo sé que eso no es la situación de todos. Sin embargo, algunos sectores han mostrado preocupación ante la posibilidad de que el programa incentive el trabajo ilegal, teniendo en cuenta que tramitar casos de asilo y permisos de trabajo puede tardar un promedio de 4 años. Las personas que no tienen los papeles legales para trabajar, desafortunadamente es difícil, que es verdad que no pueden trabajar porque es ilegal y en contra de la ley migratoria. Para calificar para este programa, las familias deben demostrar que sus ingresos están en un 300% por debajo de los niveles de pobreza federales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Hawái, una fuerte turbulencia dejó heridos a unos 36 pasajeros de la aerolínea Hawaiian Airlines este domingo. Casi una docena de ellos resultaron gravemente heridos. El Servicio Médico de Emergencia de Honolulu informó que 11 personas fueron trasladadas a múltiples salas de emergencia en estado grave y otras 9 llegaron en situación estable. La agencia dijo que las heridas incluían una lesión grave en la cabeza, laceraciones, hematomas y pérdida del conocimiento. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un nuevo llamado a la paz y el diálogo hizo este lunes la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Como nos cuenta Néstor Aguilera, la mandataria anunció planes de modificar el gabinete presidencial. En su tercera participación en una ceremonia militar en menos de una semana, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró su llamado al país para que retornen la tranquilidad y el diálogo, luego de días de intensas protestas, especialmente en ciudades localizadas al sur de Lima. Reitero mi llamado a toda la clase política a unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar. El mensaje de la mandataria se produjo horas después del llamado a la paz que hiciera el domingo el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus en el Vaticano. Oremos también por la paz, para que cese la violencia en ese país y se inicie el camino del diálogo para superar la crisis política y social que aqueja a la población. De otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas horas se mostró partidario de elecciones y reiteró la voluntad de su gobierno de otorgar asilo diplomático al expresidente peruano Pedro Castillo y sus familiares cercanos. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de un comunicado, aseveró que el secretario Anthony Blinken alentó a las instituciones y autoridades civiles peruanas a redoblar esfuerzos para realizar las reformas necesarias y salvaguardar la estabilidad democrática. Néstor Aguilera, Voz de América. En Colombia, el grupo guerrillero ELN anunció este lunes un cese al fuego unilateral para el periodo de vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El Ejército de Liberación Nacional, que está en negociaciones de paz con el nuevo gobierno de Colombia, informó en un video publicado en sus redes sociales que la tregua duraría desde la Nochebuena hasta el 2 de enero y se aplicaría solo a las fuerzas militares y policiales, enfatizando en que se defenderían en caso de ser atacados. Usted quédese con nosotros porque regresamos en minutos con más información. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
El fortalecimiento del dólar y la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro imponga nuevamente control de precios está generando preocupación en Venezuela. Álvaro Algarra nos trae los detalles. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro acordó recientemente retomar luego de 2 años una política de control de precios en más de 40 productos de consumo masivo para luchar contra la especulación que a su juicio ha disparado la inflación y ha afectado el mercado cambiario en las últimas semanas. Que vuelvan los tiempos difíciles o quieren que vengan tiempos mejores de estabilidad, de tranquilidad, de ganar. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, considera que la posible implementación de controles se traduce en una involución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias porque no hay reservas y esta gente no tiene credibilidad. Un consumidor compartió con La Voz de América su preocupación de que regrese la aguda escasez experimentada en años recientes. Básicamente lo que vivimos en el 2017. Recordar las colas, recordar la escasez, recordar que eso genera sin duda alguna una limitación de los productos, porque obviamente quienes creen en Venezuela y han aportado en el crecimiento de los supermercados se van a volver otra vez en la amenaza de reducir sus gastos. En los últimos días, el precio de la divisa en el mercado oficial aumentó un 20%, según los reportes del Banco Central, mientras que en el mercado paralelo el incremento ha sido mayor, al dispararse de 13.78 bolívares a 17.70 bolívares, un alza del 32%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Cuando regresemos les traemos la nueva propuesta de una reconocida caricaturista venezolana para este 2023. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La reconocida caricaturista venezolana Raima Zuprani informó que se aleja de la dura crítica política que la caracteriza para presentar un nuevo proyecto que evoca lo mejor de la gastronomía y el humor de su país. José Pernalete nos cuenta de qué se trata. ¿Quién no ha usado una agenda para organizar sus actividades? Pero la caricaturista venezolana Raima Zuprani espera que un calendario con ilustraciones ofrezca una experiencia distinta. Zuprani se caracteriza por sus trabajos mordaces sobre la política de su país, pero en esta época decembrina presenta un calendario 2023 que evoca a la gastronomía venezolana. El tema gastronómico también lo elegí precisamente por eso, porque es uno de los temas que más nos unen. La mesa nos une, la mesa es una terapia grupal y además hay platos que solamente los podemos elaborar estando juntos, estando en grupo. Y bueno, y nos evoca nuestro pasado, nuestro presente, nos evoca lo que somos. ¿Qué comes que adivinas? Así se llama la agenda de Raima. Además de las comidas características de los venezolanos, cada mes cuenta con frases y anécdotas que le recuerdan a esta comunidad su origen. Bueno, todas las caricaturas que hay en la agenda, todas
tienen humor. O sea, el humor es el hilo conductor. El humor es lo que realmente se expresa en esa forma inteligente de darle jocosidad a ciertos temas, ¿no? Raima siente en carne propia el desprendimiento forzado al estar lejos de su tierra. En Venezuela es objeto de persecución por su mordaz crítica. Con sus caricaturas también relata esa nostalgia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cerramos con los festejos en el Obelisco de Buenos Aires tras la victoria de Argentina sobre Francia en la Copa de la Final del Mundo. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y seguramente se quedarán para la historia. Miles de fanáticos celebraron el tricampeonato de la albiceleste en el torneo de fútbol más importante del planeta, luego de alcanzar el título en 1978 y 1986. Con esto me despido por hoy. Nos vemos mañana.